esta mañana y en la noche estaremos usando el ejemplo de dos hombres bíblicos como meditación, reflexión, para hablar acerca, especialmente a los hombres, en cuanto a su relación con Dios. Es sumamente importante que nosotros escuchemos lo que la palabra del Señor tiene que decirnos al respecto. Por eso les invito a buscar ahí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, donde tuvimos la lectura devocional, y a lo largo de este capítulo, todo el capítulo nos estará sirviendo de base para desarrollar este mensaje que hemos titulado Un hombre que se convirtió en perdedor. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de usar este lugar para traer tu palabra. Estamos en esta hora, Señor, reconociendo nuestra incapacidad humana y suplicándote que tú con tu Espíritu hables por medio nuestro, Señor. Que esta palabra tuya pueda llegar con poder a la vida de tus hijos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, el verdadero éxito, la verdadera prosperidad, el verdadero triunfo no es posible alcanzarlo separado de Dios. La Biblia enseña que en la medida en que nosotros busquemos a Dios y tengamos y mantengamos una relación con Él, todo lo que hagamos va a prosperar. La palabra de Dios enseña en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores sentado, y como dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. La clave de la prosperidad, la clave del éxito está en una relación con Dios. Dolorosamente tenemos la tendencia de que cuando alcanzamos las alturas del éxito o las alturas de la prosperidad, nos olvidamos de Dios. Y ese es un gran problema. Hoy quiero invitarles a considerar la vida de un hombre que llegó a convertirse en un perdedor. Es una historia realmente trágica. Sin embargo, es también útil para nuestra enseñanza. Es también una solemne advertencia de parte de Dios para nosotros en que no imitemos su ejemplo. Es una advertencia para no caer en su pecado. Me refiero a un rey, al rey Usías. Su historia está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Este hombre vivió en un periodo histórico vil y sangriento para Judá. Sus reyes fueron malos, fueron de los más impíos, y la nación habría caído en la desesperación, realmente en la desesperación de no ser por la paciencia de profetas y sacerdotes fieles que Dios mandó en su misericordia. Sus reyes buenos vinieron proporcionando tiempos de relativa paz y estabilidad. Después de 9 reyes, Usías prometía ser diferente. La palabra del Señor dice en este capítulo 26, verso 1, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y le pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Verso 3, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Parece ser que Amasías fue solo rey durante 6 años. Y después el pueblo instala a su hijo de 16 años como corregente. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Bueno, la Escritura lo dice, hablando allí del liderazgo de Amasías, en el capítulo 25, verso 2,
hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. En otras palabras, Amasías fue un hombre inestable, Amasías fue un hombre sin convicciones, Amasías fue inconsistente. Llegó un punto en que el pueblo no pudo tolerarlo más y lo asesina. Dejan en las manos de su joven hijo llamado Uzías la conducción de la nación. Lamentablemente, la Biblia lo demuestra y también la experiencia humana lo confirma. Los jóvenes que tienen raíces tan infames llegan a la vejez pareciéndose mucho a sus predecesores. O sea que la influencia que usted y yo ejercemos alcanzará aún a nuestros hijos. No podemos tomar decisiones equivocadas, como he dicho en otras oportunidades, y esperar que escapemos de las consecuencias. Esto no es posible. Decisiones equivocadas, consecuencias tristes, consecuencias trágicas. Uzías comenzó bien, y el bien que hizo podemos decir que nos trae el recuerdo del gobierno de su padre. En el capítulo 26, verso 4, dice la palabra: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Sin embargo, después leemos lo que aparece en el verso 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Aquí las últimas palabras de este versículo apuntan a un principio: quien busca al Señor será prosperado por Él. Quien busca a Dios alcanzará la verdadera prosperidad, el verdadero éxito. Y aquí es bueno que aclaremos que la medida que el hombre tiene de lo que es el éxito y la prosperidad no es precisamente la medida de Dios. Mucha gente son infieles, rebeldes, ateos, y les va bien en asuntos humanos, materialmente, y llegan a clasificar esto como un éxito, un triunfo. Sin embargo, ante los ojos de Dios no es tal cosa. Como ya dijimos en el Salmo 1, la verdadera prosperidad está en buscar a Dios. La verdadera prosperidad está en mantener una relación con Él. Él es la fuente de la vida. Fuera de Él nos secamos, nos paralizamos. El verdadero éxito, la verdadera prosperidad está en buscar a Dios. Esto no significa que usted necesariamente va a recibir cosas materiales. Ya estuve explicando que en el Nuevo Testamento las bendiciones de Dios se asocian con cosas espirituales. Sin embargo, Dios en su soberanía muchas veces permite a sus hijos alcanzar ciertos niveles de prosperidad. Y muchas veces también esa prosperidad es más bien una prueba que una bendición. Y en unos minutos les voy a decir por qué podemos considerarla como una prueba. Ahora, este hombre prospera. Este hombre llega a la altura del éxito. Sin embargo, cometió un gran error. Cuando se hizo fuerte, entonces se olvidó de Dios. ¿No le suena eso conocido, familiar? ¿Cuántas veces el hombre no hace exactamente igual? ¿Cuántas veces se nos olvida mantener dándole a Dios el primer lugar? Porque la Biblia dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La Biblia nos enseña a negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz cada día y seguir a Jesucristo. Para esto es indispensable que realmente hayamos nacido de nuevo, que entendamos lo que es el Evangelio,
que comprendamos lo que es el amor incondicional de Dios para con nosotros al enviar a Jesucristo. Cómo Él fue generoso y cómo Él nos sigue sustentando, cuidando, velando de nuestras vidas. Y más importante aún, mantenernos recordando que a Dios le interesa todo acerca de nuestra vida. No solo lo que hacemos en la iglesia, no solo lo que llevamos adelante en compañía de otros cristianos, sino lo que hacemos en el mundo. Cuando salimos a la calle, donde pasamos la mayor parte del tiempo y donde no hay ojo humano, o mejor dicho, algún ojo de cristiano mirándonos, ¿verdad? Aun cuando podamos evadir la vigilancia humana, Dios está y Él ve nuestras vidas. Ahora, quiero que en primer lugar veamos algunos detalles de la labor que este hombre hizo como un buen rey y cómo Dios fue prosperando. Quiero que analicemos cómo Usías llegó a donde llegó y después vamos a ver lo que ocurrió cuando llegó, cómo se convirtió en un perdedor. Repito, en primer lugar veamos la labor de un buen rey. Por su gracia, Dios prosperó a Usías. Allí en primer lugar quiero que veamos lo que dice la palabra. Alcanzó conquistas militares. En el capítulo 26, versos 6 y verso 7, dice la palabra: y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Jubal y contra los amonitas. Usías no solo fue un general hábil, sino también un gobernante sabio, un gobernante benévolo. Fíjense que él no se limitaba a saquear al enemigo después de conquistarlo, sino que después de someter a esas naciones peligrosas, las convertía en vecinos pacíficos, tratándolas con benevolencia. Pero lo más importante de lo que acabamos de leer son las palabras del verso 7. Dios le dio ayuda. Jamás se te olvide eso. Estás caminando en dirección a la cumbre, las cosas te están saliendo bien. Recuerda este principio, recuerda esta verdad. Esto viene de la mano de Dios. Dios te está dando ayuda. Lo segundo que alcanzó fue reputación y respeto. Verso 8. Y dieron los amonitas presente a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. En la antigüedad existía la práctica de los tributos. ¿Qué eran los tributos? Bueno, un tributo era un dinero que una nación pagaba a otra para apaciguarla. Lo que significaba era: respetamos su poder sobre nosotros. Tengan la bondad de aceptar este regalo como muestra de lealtad y gratitud por no acabar con nosotros. Eso era lo que expresaba el tributo. En tercer lugar, Usías alcanzó prosperidad. Verso 9 y verso 10 dice: edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y la fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Hizo planes, los llevó a cabo, y en conformidad con el principio que ya hemos señalado, el Señor le dio resultados favorables. Recuerden, Dios le estaba ayudando. Este rey pacífico, aunque era un rey, tenía un corazón de campesino. Era un agricultor. Le encantaba trabajar la tierra. Sentía placer en el campo. La tierra que un día fue llamada desierto, llegó a ser conocida como un campo fértil.
Usías tenía el talento de hacer florecer y poner a producir todo lo que tocaba. En realidad no era Usías, hermano. Era la mano de Dios con él. Porque cuando la mano de Dios está en un asunto, todas las cosas avanzan. Las puertas se abren. Podemos experimentar la presencia de Dios. En cuarto lugar, poder. Verso del 11 al 13. Dice la palabra: tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2.600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Era un guerrero competente, un estratega imaginativo. Estaba siempre listo, preparado para tomar la ofensiva cuando la estrategia lo pedía. A diferencia de su padre, Usías no era un buscapleito. Todo lo que hacía era para asegurar la prosperidad y la seguridad de su gobierno del reino. Y en quinto lugar, vemos seguridad. Verso 14 y verso 15. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Quiero que observen que este hombre no era alguien que confiaba solo en la fuerza bruta. No solo confiaba en armas, cascos, escudos para la defensa, sino también que crearon máquinas para agrandar sus torres y fortalecer las murallas. O sea, todo un avance en aquella época. De modo que junto al ejército que había formado, estaban también todos esos inventos modernos que pusieron a Judá en la delantera. Prosperidad, éxito, triunfo. Este hombre había alcanzado la altura, pero a veces las alturas marean. Alguien dijo una vez que en la altura solo se puede estar de rodillas. La conducta humana es así, nuestra tendencia es la misma. Cuando las cosas comienzan a salirnos muy bien y permanecen saliéndonos bien, estamos en el peligro de comenzar a olvidarnos de quién nos llevó allí y darle más importancia a nuestra persona. Comenzamos entonces a pararnos frente al espejo y a vernos más hermosos de lo que somos. Comenzamos a admirar nuestras capacidades y se nos olvida que delante de Dios realmente no somos nada comparado con su poder, y que si Él nos ama es por su gracia, por su gran misericordia, y que todo cuanto tenemos viene de su mano generosa. Ahora, este hombre llegó, pero ¿qué ocurrió cuando estaba arriba? Este hombre alcanzó una gran fama como un rey creativo, próspero, fuerte. En todas partes se hablaba de Usías. Su nombre pasaba de boca en boca. Su gran ejército era popular. La gente le tenía miedo y le admiraban. Sus súbditos lo alababan y garantizaban su lealtad incondicional. Pero observen las últimas palabras del verso 15. Dice la palabra del Señor: hasta hacerse poderoso. Saben, cuando yo leo esto en la Biblia, hay otro nombre que me viene a la mente. Hay otro personaje que no puedo evitar pensar en él. Otro personaje bíblico, otro rey, otra historia del Antiguo Testamento. Saúl. ¿Se acuerdan? Aquel hombre que cuando comenzó tenía una opinión tan humilde de sí mismo, que cuando Dios puso la mano sobre él y le dijo: tú serás el próximo rey de Israel, dice la palabra que se escondió en el equipaje. Saúl tenía dudas de su capacidad para hacer el trabajo. No deseaba la fama.
Pero ¿qué cambio se operó en él cuando logró alcanzar la prosperidad? Después de algunas victorias militares, comenzó a verse a sí mismo como el gran tipo, el gran personaje, y comenzó a pavonearse por todo el reino como si todo era obra de él. Es cuando comenzamos a andar con el cuello erguido, cuando comenzamos a pensar que todo el mundo nos debe rendir pleitesía. Muy pronto se creyó todos los elogios que le hacían. Hay que tener cuidado, porque en las alturas comienzan a aparecer los elogios. Algunos son sinceros, pero la gran mayoría es pura bueno, exactamente, ¿verdad? Es falsedad. Hay una palabra que se emplea, que empleamos los cubanos, tracatanería, ¿verdad? Es puro humo. El problema está cuando uno comienza a creerse lo que los demás dicen. Ahora, ¿qué pasó después? Llegó un punto en que ya no estaba conforme con ser el rey. Ya no estaba conforme con su posición de comandante del ejército de Israel. Decidió convertirse en sumo sacerdote y ofrecer holocausto. Fue entonces cuando Samuel, el hombre de Dios, le salió al encuentro y le dijo: Saúl, cuando eras pequeño a tus propios ojos, Dios podía usarte, pero ahora que eres grande a tus ojos, ya no le sirves para nada. Y es interesante porque realmente era grande solamente a sus ojos. El problema no es cómo usted y yo nos vemos. Tampoco es importante cómo los demás nos ven. Eso pasa, hermanos. Lo importante es cómo Dios nos ve. ¿Qué piensa Él de nosotros? Tómese unos momentos y trate de ponerse en los zapatos de Usías. Piense en su propia vida. Yo no sé cómo está ahora, cómo le están saliendo las cosas. Sé que quizás hay algunos que el agua le esté llegando al cuello. Son tiempos buenos, ¿saben? Porque eso lleva a buscar a Dios. Hay algunos cristianos que nunca en su vida han buscado tanto a Dios como cuando han estado en problemas. Por eso a veces el Señor nos mete en problemas y nos deja allí, hasta que aprendamos a depender de Él en lo bueno y en lo malo, en la prosperidad y en la adversidad, hasta que aprendamos a decir como el apóstol Pablo: porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Este hombre estaba en el camino al éxito, o alcanzó el éxito. Probablemente usted esté en problemas, pero quizás hay aquí algunos que las cosas les están saliendo bien.